¿Cómo va? Bienvenido, buenas noches. Bueno, la pregunta es, lo que pasa es que el problema es que la educación entró en la discusión política, en la grieta, en la pelea. Pero no debería, Antonio, no debería. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo tratando de generar indicadores objetivos para la toma de decisión. Porque la política está en nuestra cotidianeidad, es positivo. Lo que no se puede es partidizar ciertas decisiones. Y hemos visto que en el marco de esta excepcionalidad de la pandemia, muchas veces se ha ingresado en el campo de la descalificación, y eso ha implicado también en un año electoral que se rompan consensos que se habían transitado con sus dificultades en el 2020 y se abandonaron en el 2021. Hasta el año electoral. En el año electoral. Por eso nosotros, cuando nos empezó a golpear la segunda ola y empezamos a observar, y esto lo marcó con claridad nuestro presidente, que se iba a empezar a especular, a utilizar la presencialidad como una herramienta partidaria, generamos estos indicadores objetivos, ¿no? De una tasa de incidencia y de un nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos. Aparte, con eso ahora viene la bronquiolitis, la bronquitis, enfermedades que en muchos casos requieren terapia. Por supuesto. Bueno, esa es la preocupación en parte que se tiene, y hay jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires que han adquirido los medidores de dióxido de carbono. ¿Para qué sirven eso? Sirven para ver el nivel de circulación del aire, ventilación cruzada que tiene que haber dentro del aula, y tener la menor apertura posible, garantizando la circulación de aire en cada una de las aulas. No es que tienen que estar, y yo le he pedido al Consejo Federal, ¿no?, que refuerce toda esta comunicación en las escuelas. No es que tienen que estar 100% las ventanas abiertas dentro de las escuelas. Con una apertura de 5, 7 centímetros, ¿no?, se genera esa instancia de circulación cruzada, siempre con el barbijo dentro del aula y, por supuesto, con el distanciamiento. Cumpliendo esos aspectos, con renovación de aire, la escuela puede ser un espacio de bajo riesgo, siempre que garanticemos también las temperaturas adecuadas en este contexto de excepcionalidad de la pandemia, con esa apertura parcial de las ventanas, y luego el elemento básico, una realidad epidemiológica de base que haga posible sostener la presencialidad. ¿Por qué? Porque la escuela puede ser un espacio seguro, de bajo riesgo, si no tenemos un nivel de circulación alta de COVID, como se ha dado en distintos momentos a lo largo del impacto de la segunda ola. En todo el mundo. En todo el mundo, y en Argentina en particular, ¿no? Tenemos jurisdicciones hoy que no pueden tener presencialidad porque o tienen saturado el sistema sanitario, un nivel de ocupación del 90-95% de las camas de cuidado intensivo, o siguen con una tasa de incidencia superior a los 500 casos cada 100.000 habitantes. Cuando hay otros países del mundo que han establecido tasas de incidencia menos estrictas que las nuestras. Otras tienen inclusive tasas mucho más estrictas. Alemania, 330 casos cada 100.000 habitantes. Nosotros lo establecimos en 500. ¿No? Estados Unidos, 200 cada 100.000 habitantes. Otras lo tienen en 600 o 700. A nosotros nos parece que esa ocupación de tasa de camas de cuidados intensivos y una tasa de incidencia de 500 es el equilibrio justo que nos debe permitir tener una única política sanitaria epidemiológica en la Argentina para enfrentar los desafíos de esta pandemia que todavía, a pesar de el avance que estamos teniendo con la aplicación de vacunas, todavía nos sigue impactando. Cintia. Sí, ministro, buenas noches formalmente, porque nos cruzamos fuera de cámara. Una pregunta puntual. Cuando esto fue la reunión del Consejo Federal de Educación y se establecieron y se remarcaron estos parámetros epidemiológicos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imagino que adhirió en ese Consejo Federal de Educación a esos parámetros, ¿o estoy equivocada? No, es la única jurisdicción con la provincia de Mendoza que se opusieron, porque inclusive provincias como Jujuy y Corrientes, que son gobernadas también por Juntos por el Cambio, acompañaron estos parámetros objetivos, ¿no?, de una tasa de incidencia de 500 cada 100.000 y de una ocupación inferior al 80% de las camas de cuidados intensivos para poder sostener la presencialidad. No todos acordamos priorizar la presencialidad con condiciones básicas, que en ese sentido la Ciudad de Buenos Aires no acompañó, y ahí implicó una ruptura. Córdoba tampoco, creo, ¿no? No, Córdoba acompañó la resolución del Consejo Federal, la incumplió durante una semana, ¿no? Porque yo lo conversé con el vicegobernador de la provincia de Córdoba ese viernes a la noche, cuando anunciaron, ¿no?, la continuidad de las clases presenciales a pesar de tener una tasa de incidencia en ese momento de casi 1.200 casos cada 100.000 habitantes. No, el vicegobernador me planteaba
la robustez del sistema sanitario, que ellos podían sostenerlo. Una semana después, el gobernador Schiaretti, que ya se había reintegrado y estaba al frente del Poder Ejecutivo, anunció la suspensión por 14 días de la presencialidad en toda la provincia porque estaban frente a un sistema sanitario colapsado y a un nivel de circulación muy importante del COVID. Pero hoy Córdoba está cumpliendo estos parámetros como lo está haciendo todo el país. Agustín, sí. Mariano Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. A ver, digo, el frío tan fuerte que hay puede hacer que en algún momento haya que volver a restringir, volver para atrás y cortar la presencialidad. ¿Cómo vienen avanzando en paralelo con el tema de la virtualidad en materia de notebooks? Digo, ¿hay una preparación de fondo para esto? Porque pareciera que esto con las nuevas cepas, las variantes, viene para largo este invierno y probablemente quizá hasta sigan adelante a pesar de la vacunación. Entonces, ¿hay una preparación de fondo? Este año hemos triplicado la inversión en nuestro plan de conectividad, ¿no? Conectar Igualdad vuelve a ser una realidad en la Argentina. ¿No? Estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en la fabricación de 633.000 netbooks en Argentina, ¿no? Con 8 empresas argentinas. Estamos creando 2.000 puestos de trabajo. Esto lo trabajamos con las cámaras de la electrónica. Son, por ejemplo, 4 empresas en la Ciudad de Buenos Aires, una en Ezeiza, una en San Luis, una en Rosario, otra en Tierra del Fuego. Y es dinamizar nuevamente el sector de la electrónica en nuestro país. Están en algunos días ya empezando la primera entrega de esas computadoras fabricadas en Argentina. Hemos robustecido también nuestra plataforma, una plataforma federal, Juana Manso, ¿no? Que además se navega gratuitamente, es un repositorio para trabajar dentro de la escuela, pero también en el hogar, y se navega gratuitamente en los teléfonos celulares. Por ejemplo, hace 3 semanas presentamos una solución de videollamadas gratuito, no consume datos desde el teléfono celular. Y eso democratiza porque un 25% de las familias que se conectan a la web lo hacen desde teléfonos celulares. Y cuando uno se conecta del celular, no paga velocidad como hace con la fibra óptica, paga por dato. Entonces, que se navegue gratuitamente, que se puedan ver los videos, intercambiar archivos sin consumir datos, es un paso en la democratización. Y al mismo tiempo, avanzando fuertemente nuestro compromiso, antes que termine la gestión del presidente Alberto Fernández, tener todas las escuelas conectadas. Hoy tenemos 45% de las escuelas conectadas a las web. ¿No? Estamos lanzando un nuevo proceso licitatorio para ampliar, no antes que termine el año, y poder llegar a más del 65%, y durante el 2022 y 2023 conectar con fibra óptica todas las escuelas en nuestro país. Mariano. Ministro, ¿qué tal? Los gremios porteños de la educación han sido muy consustanciados con el seguimiento de las consecuencias de la presencialidad en el distrito. Han relevado alrededor de una treintena de docentes fallecidos desde que se retomó la presencialidad. Pero me gustaría saber qué pasa en otros distritos donde en mayor o menor medida se ha vuelto, incluso desatendiendo algunos criterios desde el Gobierno Nacional. ¿Qué seguimiento están haciendo desde el Ministerio de esta situación? ¿Cuántos son los fallecidos? Porque a veces se nos escapan los números y uno le gustaría saber si desde el Ministerio lo tienen centralizado ese dato. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Cuidar Escuela, ¿no? Que se puso en funcionamiento a partir de una iniciativa del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Innovación Pública, donde todas las escuelas, ¿no? Hoy son casi 60% de las escuelas, todos los días cargan en la plataforma los incidentes vinculados a COVID, tanto casos sospechosos como casos positivos. ¿Qué sirve esto? Esto sirve para hacer un seguimiento epidemiológico y primero detectar aquellas escuelas que están por arriba del promedio de la localidad en la que se encuentran, porque a partir de ese seguimiento epidemiológico podemos detectar un foco de contagio, o también algo que a nosotros nos preocupa es que en esa escuela en particular no se estén cumpliendo estrictamente con los protocolos, ¿no? Entonces ahí hacemos un seguimiento. Eso lleva también a dejar en claro que para poder tener presencialidad hace falta no solo protocolos, sino una realidad epidemiológica de base. Y nosotros promovemos la presencialidad como nos oponemos cuando la tasa de incidencia supera los 500 casos cada 100.000 o hay una tasa de ocupación superior a los 80. ¿Qué nos da Cuidar Escuela? Que tenemos un 5,5% de los docentes desde marzo hasta la fecha que han presentado síntomas y han sido COVID positivos, ¿no? En esas escuelas que están cargando la información a nivel nacional.